El hermano. El camión, Nuscaña de 40 toneladas, más los 20 del furgón acoplado, rodaba velozmente sobre su propia sombra reducida al mínimo por el sol del violento mediodía de enero que reverberaba en los campos sembrados y solos y en la obsesiva faja negra de la carretera. Calor bárbaro, 42 grados, dijo el acompañante del chofer, señalando con el mentón la radio que había dado la noticia, y de la cual brotaban voces y músicas que solo él escuchaba. El otro, al parecer, no las oía. Contestó Segundo Córdoba, 50 años largos curtidos por los trabajos y los días, alto, flaco, de mejillas hundidas, ojos entrecerrados por la costumbre de mirar a lo lejos y hondas patas de gallo en las sienes. Él era el dueño del camión. 2 veces por semana viajaba desde Bahía Blanca a Rosario transportando lo que le confiaran: fardos de lana, tambores de aceite o glicerina, grandes cajones de ultramar o fluviales, bobinas de papel, bolsas de cemento, balas de algodón o lo que fuese, porque eran muchos los que sabían que el expreso del Lucero era tan seguro y puntual como un buen reloj. Y mientras Córdoba subía hacia el norte los 900 kilómetros que median entre los dos términos, otro camión igual y también suyo bajaba simétricamente hacia el sur por el mismo camino. Pocos se explicaban por qué no se aplicaba Segundo Córdoba a solo ampliar los negocios y administrar y vigilar las cargas. Usted, amigo, ya reunió una fortunita regular. ¿A qué seguir trabajando tanto? En vez de rodar y rodar por el camino, hoy lo mismo que cuando empezó 30 años atrás con un camioncito que andaba por puro milagro. Cuando le decían esto o algo parecido, Córdoba escuchaba, movía la cabeza como dando al otro la razón y luego hacía un gesto que no dejaba entrever nada, pero que difería la respuesta para un futuro incierto y sin duda lejano. Vieron pasar la cartelera amarilla y roja de una marca de cigarrillos. Allí el camino hacía una curva amplia y abierta hacia el oeste. Cuando éste terminara, el acompañante diría: «Llegamos a lo de Pedro», y Córdoba contestaría: y faltará la mitad», porque en efecto a lo lejos aparecían las paredes blancas, los altos eucaliptos y el molino de la fonda o parada de Pedro. Córdoba no sabía Pedro que, así como Pedro a él lo conocía por el nombre de su camión, el de Lucero, y aún por Don Lucero, y ninguno de los dos necesitaba más para entenderse, o mejor dicho, desentenderse. La fonda marcaba más o menos la mitad del camino, y también la hora del mediodía, y allí se detendrían para almorzar como lo hacían todas las veces que pasaban por el lugar. Cuando terminaran, seguirían el viaje invariable. Ahora el peón sentado al volante y el patrón atrás, durmiendo la siesta en la litera o cucheta de la cabina, envueltos los dos por las músicas de la radio. En la vuelta siguiente cambiarían de turno, salvo que lloviera, pues entonces Segundo Córdoba creía que era su inexcusable deber estar despierto, condujese o no, para duplicar la atención que les demandaba el camino. La curva de la carretera concluía. «Llegamos a lo de Pedro», dijo previstamente el peón. Y faltará la mitad», contestó Segundo Córdoba. «Si no pasa nada, a las 8 llegamos». «Así es». Esta vida de nómade atado a un solo sendero había vuelto a Segundo Córdoba más callado de lo que ya era por naturaleza. Andaba horas y horas sin decir una palabra a su acompañante y casi sin responderle cuando aventuraba alguna frase, salvo que éste se refiriese al camión, la carga o el camino. Los peones no le duraban mucho tiempo. El trabajo les resultaba duro y más porque Córdoba les exigía lo mismo que él voluntariamente se imponía. Casi todos respetaban esa ausencia de palabras y si alguno hubo más locuaz que los otros, muy pronto los leves signos de fastidios del patrón, un ligero tabaleo
de dedos en el volante, un chasquido con la lengua, se encargaban de decirle que su charla sobraba. ¿En qué pensaba Segundo Córdoba? Ninguno lo sabía. Abstraído, a veces parecía que no era él quien conducía el pesado vehículo, sino que éste andaba por sí, como si el hombre no tuviera las manos en el volante ni en el pensamiento en el camino. Solo sus ojos estaban en la carretera para que la mirada enviara las señales que percibía a una como remota conciencia que solo volvía en sí instantáneamente cuando le anunciaban algo fuera de lo normal. Había alcanzado, es cierto, toda la seguridad que puede ser lograda mediante el trabajo, y que nunca es mucha, porque las grandes fortunas, esas que ponen a salvo de cualquier adversidad y que sus detentadores logran trasladar sin riesgo de un país a otro, se deben, así lo creía Segundo Córdoba firmemente, al azar, el nacimiento, que es otro azar, al golpe de mano inescrupuloso y eficaz, al delito escondido bajo distintas máscaras. Tenía así una casa espaciosa en las afueras de Junín, muy cerca de la carretera de siempre, cuyo amplio terreno también daba cabida al cobertizo donde guardaba y reparaba los camiones. Le gustaba esa casa, pero muy poco de lo que contenía. Su mujer y su hija se obstinaban en llenarlas de cosas, muebles, cuadros, lámparas, jarrones, alfombras, que le parecían inútiles y afanosamente caros. Todo, eso sí, resplandecía de limpio. Ayudada por la sirvienta, su mujer bruñía los metales, lustraba las maderas, repasaba los cristales y los vidrios, volvía resbaladizos los mosaicos a fuerza de encerarlos rabiosamente, descolgaba los finos cortinados, los lavaba, los colgaba, flotantes, ligeros, blanquísimos, para descolgarlos de nuevo muy poco después, enjabonarlos, enjuagarlos. Y todo esto quizá como un desquite o un intento de olvidar que ahí, a pocos pasos, estaba el cobertizo, con su empedrado manchado de aceite, sus dos solas destartaladas paredes de ladrillos desnudos, las negras pilas de neumáticos desechados, las innumerables herramientas de manos pendientes de gruesos clavos, latas y bidones, y los mismos camiones, tranquilos y pesados, como grandes mamutes pintados de azul. A pesar de todo, cada vez que Segundo Córdoba pensaba que todo cuanto ella guardaba lo había ganado sin dañar ni ofender a nadie, una callada felicidad lo amistaba con su destino. Esto pasaba pronto. Su mujer venía seguido a quejarse de los chicos de los vecinos, del polvo que a pesar de sus frenéticos esfuerzos lo mismo se sentaba sobre los muebles, del frío del sótano o el calor de la cocina, de las cuentas del gas, de algún desperfecto, de todo, de nada. Tampoco entonces contestaba Segundo Córdoba. Arrugaba un poco más los labios, entrecerraba un poco más los ojos, como si aún estuviera en el camino y bajo el sol que ciega. Murmuraba vagamente algo que no se le entendía bien y se sentaba frente al televisor o se iba al jardín, sin quejarse jamás de sus propios trabajos. Y si su mujer, alentada por su silencio, seguía lamentándose, él se metía en el taller y allí se aplicaba durante horas a revisar y probar los motores, los sistemas eléctricos, las transmisiones o cualquier otra cosa. Sabía que finalmente oiría por milésima vez: «Estoy harta, harta, hay que vender todo esto, quiero vivir en Buenos Aires y no aquí. Ahí tenés a tu hermano Cosme, él sí que sabe vivir». Cosme sí, Cosme, su hermano mayor. Segundo Córdoba sabía que su vida había sido áspera y difícil, y desde hacía 30 años interminablemente igual, pero aún así mejor que la de sus hermanos, una de las cuales podía haber sido la suya, por poco que alguna vez hubiera decaído su voluntad. José, el menor de los 5, era un empleadito agobiado de hijos, a quien él debía ayudar en sus repetidos trances de enfermedad o mala suerte. Luis, el tercero, se defendía malamente de la pobreza criando gallinas en un retazo de granja. Ernesto seguía intentando ocupaciones aleatorias.
Julia, la única mujer, casada con un músico de mala muerte y enfermo, trabajaba como obrera. Cosme, se decía Segundo Córdoba al llegar a este punto de sus recuerdos, no fue como ninguno de nosotros, ni como ellos, ni como yo. Al llegar frente a lo de Pedro, viró hacia la izquierda y apareó con cuidado su camión con los otros detenidos en la vasta y reseca explanada. Los reconoció a casi todos. Se apeó con su peón y los dos hombres entraron en la fonda. Buenas. Muy buenos días, don Lucero, lo saludó Pedro. Calor, ¿eh? ¿Qué novedades tiene? Ninguna. ¿Bien la salud? ¿La patrona y las hijas bien? Ajá. Me alegro muchísimo. Les preparo lo de siempre, ¿verdad? Segundo Córdoba asintió sin palabras y se sentó con su peón en un rincón, de espaldas a todos para ahorrarse saludos y charlas, luego de contestar a los que lo habían hecho, levantando brevemente la mano con el ademán de los caminos. Pedro les trajo carne asada, ensalada y agua mineral. Sabía que durante los viajes Córdoba no bebía ni cerveza ni vino, ni permitía que lo hicieran sus acompañantes. La vida de Cosme será otra. Se repitió como lo hacía cuando sentía alguna disconformidad consigo mismo, porque Cosme no fue como nosotros. Los hermanos habían nacido de la oscura unión de una sirvienta italiana con un colchonero de los suburbios, a quien siempre escaseó el trabajo y que murió cuando todos eran chicos. 3 o 4 padrastros putativos ocuparon uno después de otro la cama del muerto, y como eran muy pobres, mandaron a los críos a la calle para que trabajando o mendigando trajesen algo para la comida. Todos obedecieron dócilmente, todos menos Cosme. Todavía lo veía, alto, delgado, muy moreno, revuelto el pelo retinto, agresiva la boca. A Cosme no pudo el padrastro de turno conchavarlo, como lo intentó, de mandadero, peoncito o aprendiz. Él mismo se fabricó o robó un cajón, se lo echó al hombro y se fue, solo y libre, a lustrar zapatos en las esquinas, disputando a puñetazos el lugar de trabajo. Cuando un día se negó a entregar su ganancia para la diaria, el padrastro de turno intentó castigarlo, pero se detuvo. En la mano de Cosme había aparecido una lesna afilada y brillante. Poco después se fue de la casa. Nunca supieron hacia dónde. Él, Segundo, lo buscó allí donde creía que trabajaba, pero nadie pudo decirle nada. ¿Buscás a Cosme, el lustrabotas? Hace días que no lo veo. No sé dónde puede estar. Parece que no viene más. Meses más tarde, alguien le dijo que estaba en Chile, en el norte, pero sin mucha certeza. Creía haber reconocido a Cosme en un marinero que bebía cerveza en un bar de Antofagasta. Lo saludó como si lo fuera, pero el otro negó ser Cosme Córdoba. Casi 10 años después de esta incierta noticia, llegó una carta para la madre. Estaba escrita a máquina y en ella Cosme le contaba que vivía en San Pablo. Allí, en la metrópolis inmensa, en ese caldero de las razas, matriz de portentosas fortunas. Hacía buenos negocios con maderas y café. Brasil, pródigo, fecundo, riquísimo, era el país del porvenir. Pronto, muy pronto, le mandaría otra carta y el dinero necesario para que todos fueran a vivir a San Pablo. Él les conseguiría enseguida buenos empleos y trabajos. Con la carta venía una fotografía. Segundo Córdoba la recordaba bien. Ahí estaba el Cosme de siempre, pero ya hombre, con breeches blancos, botas altas, chaqueta oscura y sombrero de ala ancha, grande, extravagante casi, y en un lugar campesino y lleno de árboles. La carta prometida y el dinero para el viaje no llegaron nunca, pero la madre los esperó hasta el día de la muerte. Incluso pidió que la enterraran con la fotografía entre las manos y así se hizo.
Inter, poco a poco, y a pesar del silencio y la ausencia, la madre y los hermanos llegaron a una sola opinión. Sin duda, al escribirles, Cosme solo se propuso que supieran de su buena fortuna y que él estaba ya a salvo de la miseria de su infancia y su adolescencia. La carta anunciada habría llegado cuando ya ninguno de ellos, y tampoco la madre, vivía en el mismo lugar, y al recibirla de vuelta ya no supo qué hacer. Hasta llegaron a pensar que otro, un desconocido, por un azar de esos que ocurren o por una impresión muy natural en Cosme, había cobrado el dinero para el viaje. La falta de noticias justificaba el enojo y el silencio de Cosme. Luego las alusiones, las medias palabras, los recuerdos, la terca esperanza de la madre y de todos habían hecho de Cosme una ilusión casi real, una leyenda, que si bien no tenía la misma intensidad para todos los hermanos, para él, segundo, que le seguía en edad, estaba casi siempre presente en el fondo de sus días callados e iguales. Cuando la indecisión o el temor lo detenían en un propósito, invariablemente pensaba, ¿qué haría Cosme en mi caso? Y seguía adelante, guiado por el imaginario ejemplo de su hermano mayor, por más que a él le agarrotaba la voluntad el miedo al fracaso y la consiguiente vuelta a la pobreza. A veces solía decirse, me parezco a Cosme como el pato al gavilán, aunque con amarga inutilidad, porque sabía que nadie cambia la vida a los 50 años largos, y él menos que ninguno. Pedro iba y venía por entre las mesas, atareado y solícito. Habían llegado varios comensales más, camioneros todos, y en la fonda ya no quedaba lugar vacío. Junto a Córdoba y su peón, que comían despacio y en silencio, charlaban unos paraguayos que venían de Villarrica, con un cargamento de maderas. Otros se contaban de mesa a mesa los azares del camino, en el fondo siempre los mismos, las noticias recogidas en el viaje o oídas por radio. El peón escuchaba con avidez, como para resarcirse de las horas mudas pasadas junto al patrón. A segundo Córdoba, en cambio, las voces le resbalaban como la lluvia sobre el parabrisas de su camión. Ahora, fastidiado por el griterío, pensaba qué poco le interesarían a Cosme las cosas que allí se decían, repetidas, iguales, ínfimas en ocasiones, y una y otra vez evocaba a aquel hermano que se había ido y a quien veía todavía tan joven y gallardo como en la fotografía del sombrero aludo, sin pensar que los años habrían pasado también para él. Terminaron de comer y él hizo una seña a Pedro. El café doble de siempre, ¿verdad? Ajá. Uno de los paraguayos contaba, nunca vi cosa igual, palabra, che. Eran dos hombres terminados esos forasteros, pero lo mismo se metieron con los dos negros brasileiros que estaban ahí, que, según todos decían, debían un muerto en Foz de Iguazú. Siempre la aventura, la pasión y la muerte desplazándose a lo largo de los caminos, pero sin rozarlo jamás a él, a segundo Córdoba, como si la rutina y la prudencia le sirvieran de escudo. Él podía entender que en ocasiones estas no son necesarias, pero también que no las abandonaría nunca. Quizás alguna vez Cosme volvería fuerte, audaz, rico, para enseñarle cómo librarse de ellas en el momento preciso. Todos los hermanos se reunirían para escuchar y aprender de qué manera se hallan la fortuna y el éxito sin vender a cambio la vida entera. Cosme, se repitió sin mover los labios, entrecerrando los ojos para ver lo mejor de párpados adentro. Algún día vendrá. Una mosca garabateó el aire cerca de su cara. La apartó con un ademán absorto, con el cual desde luego no pudo acallar, como hubiera querido, la garrulería del paraguayo. Resolvió irse no bien tomara el café que Pedro traía ya en la bandeja. Vaya a saber de dónde llegaron a Villarrica esos dos borrachos. Uno, charcón y ya medio viejo, casi sin dientes, andaba en pata, con la guitarra a la espalda y en vez de pantalones una bolsa de arpillera con dos agujeros para pasar las piernas. Y el otro, ¡oh, viéranlo! Un tipo que temblaba así, traca, 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 traca. Movía las manos y los pies en el aire el narrador, para más tartamudo, y según decían, hasta le hacía de mujer al embolsado.
De limosna vivían, tocando la guitarra y cantando para disimular. Un pantalón les di y una camisa. Caer así, por causas casi nunca fortuitas, porque cada uno puede, segundo Córdoba lo sabía, enderezar su destino. Caer como si se hubiera entregado a otro la voluntad. Resbalar hacia esos pozos de la miseria que él había sabido evitar y que llenaron de trampas su infancia y sus primeros años de hombre. Él escapó despacio, casi a ciegas, sin brillo, dejando muchos años en esa pelea tenaz que nadie, ni siquiera su mujer y su hija, ahora recordaba o agradecía. El que contaba siguió: pero se los cobré, les cobré el pantalón y también la camisa. Al viejo lo hice tocar y cantar y bailar. A un vaso de vino por vuelta 7 veces bailó la colorada, al final cayéndose y levantándose, de puro mamao que estaba. Fue entonces cuando empezó a desvariar y como no sabía lo que decía, se encargó con los 2 negros, que lo miraban revoleando los ojos y estirando la jeta. Se rió a carcajadas el paraguayo, se rieron también los de las mesas vecinas. Uno preguntó: ¿y al tartamudo cómo le cobraste? ¿Al tartamudo decís? Agarrame, hermano, que me rompo de risa. Lo hice contar un cuento de loro. No terminaba nunca porque se le enredaban las palabras y la gente lo embarullaba todavía más. Él decía un ejemplo, cuá, 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 y yo le cantaba cuá, cuá, 40, y otro cuadrito, y otro cuartel, y yo de nuevo, es pato, con tanto cuá, cuá, y él por fin arrancaba cuaderno, y más hablaba y más tartamudeaba y más embarullaba. Hubo alguno que hasta se salió al patio para no mearse ahí mismo de la risa. El café de don Lucero estaba muy caliente, pero lo bebió casi de un sorbo. Enseguida, con el gesto de siempre, pidió a Pedro la cuenta. 20,50, poca plata, recordó con fastidio que no tenía cigarrillos. Cóbreme también 2 águilas. ¿Negros? Sí. Pagó en el acto y se puso de pie. Pobre diablo, seguía el paraguayo. Bolazo va, bolazo viene. El más viejo se calentó solo y sacó el cuchillo para pelearlos a los negros. Lo vieran al hombre, rotoso, cayéndose de la mamúa y gritando que él era el rey, y que esto y que lo otro. Y así hasta que se vino al suelo. Enseguida el patrón lo arrastró hasta un galponcito para que durmiera la mona. Y ahí se quedó, hasta la noche nomás, porque en lo oscuro los brasileros se lo fueron al bulto y lo cosieron a puñaladas. 25 le dieron. ¿Y el tartamudo? No sé. Se hizo humo en cuanto olfateó la bronca. Vamos, dijo segundo Córdoba a su peón y se acercó a la puerta saludando con la mano a los que quedaban. ¿Ya se va?, le preguntó a alguien. Es hora. ¿Qué don Lucero este? Si usted es el que manda, quédese un ratito más. Hay que cumplir. Transpusieron los 2 el umbral. Adentro el paraguayo seguía contando el suceso con sus abiertas aes musicales. Ni segundo Córdoba ni el peón que cruzaban la explanada lo oían ya. El tartamudo creo que ni nombre tenía. El otro me lo acuerdo bien porque la policía me llamó a declarar y lo habían averiguado. Cosme se llamaba. Cosme Córdoba, recuerdo. El escaña arrancó. Y por eso segundo Córdoba nunca supo que su hermano había muerto. Adolfo Pérez Elásquez.